Pues la palabra personalidad proviene del griego prosopon, que significa delante del rostro o máscara, porque antes en el teatro se utilizaban máscaras para representar a distintos personajes y esto significaba que el personaje tenía bueno, cada personaje tenía diferentes máscaras, entonces de aquí es de donde surge la palabra personalidad. Bueno, la palabra personalidad va a ser el resultado de la articulación dinámica de los aspectos psicológicos y biológicos, característicos de cada persona y que van a distinguirlos de los demás. Es decir, cada persona va a tener una personalidad única y esta personalidad pues lo va a distinguir de los demás individuos. Una ya definición más específica de personalidad que viene pues sí, que viene en el artículo que nos compartió la doctora. Dice que la personalidad es la organización dinámica en el interior del individuo de los sistemas psicofísicos que determinan su conducta y su pensamiento característico. Entonces, la personalidad va a ser de naturaleza cambiante, es decir, la parte de la definición que nos dice que tiene organización dinámica, nos dice que la personalidad pues va a ser de naturaleza cambiante, es decir, no va a ser algo fijo, siempre va a estar en constante cambio. La personalidad va a ser algo interno, no y de apariencia externa. Obviamente va a depender de aspectos externos también de nosotros, que allá más adelante vamos a ver, pero pues van a funcionar como uno solo. Lo que nos lleva al siguiente punto, que nos dice que la personalidad va a ser o va a funcionar de manera en conjunto con la mente y con el cuerpo. Los sistemas psicológicos son de tendencias determinantes. Los sistemas psicológicos, lo menciona el artículo, que son las costumbres, los sentimientos, los rasgos, las creencias, expectativas y los estilos de conducta, la constitución física, el sistema glandular y el sistema nervioso. Van a ser de tendencias determinantes y van a dirigir y motivar la acción. Es decir, estos sistemas psicológicos son los que van a ayudar al proceso de la construcción de la personalidad y son los que van a dirigir y motivar las acciones individuales de cada uno. La conducta y la acción son característicos de cada individuo y ellos reflejan su adaptación al ambiente. Es decir, pues lo mismo que la personalidad va a regir la forma de conducta y la manera de actuar de las personas. Y obviamente la personalidad también nos va a reflejar cómo se está adaptando este individuo al medio ambiente, al ambiente con el que interactúa. Hablamos también de 4 aspectos fundamentales de la personalidad, los cuales unos van a tener origen hereditario y origen ambiental, y ahorita mis compañeras les van a hablar más al respecto, pero cuando hablamos de la personalidad, sabemos que a nosotros cuando nacemos tenemos una personalidad potencial, es decir, que nacemos con ciertas características que vamos a tener que desarrollar para llegar a nuestra personalidad ya bien construida. Cuando nosotros como individuos logramos dinamizar de forma integrada y con autonomía estos aspectos básicos de nuestra personalidad, vamos entonces a hablar de una personalidad estructurada. Estos aspectos o estos elementos que van a dar origen o que van a dar, pues sí, origen a lo que se conoce como personalidad, van a ser el temperamento, el carácter, la inteligencia y obviamente también va a estar relacionado el estatus y los roles sociales que juega cada persona. Bueno, el temperamento va a ser del latín temperamentum, que significa mezcla. O sea, bueno, aquí vamos a entender comúnmente que el temperamento va a ser esas tendencias o rasgos constitutivos, innatos y sobre todo a las reacciones emotivas y todo lo que está ligado a un factor hereditario. Y bueno, aquí también va a influir el funcionamiento del sistema nervioso. En este temperamento vamos a tener 2 tipos de aspectos. El estático se refiere a todo ese elemento hereditario que van a ser como los instintos que nosotros tenemos al reaccionar espontáneamente.
Y los dinámicos se refieren como a una reacción, o sea, a todo lo fisiológico que está pasando dentro de nosotros. ¿Le puedes pasar al siguiente? Bueno, igual aquí tenemos la teoría humoral hipocrática, que va a ser esa teoría basada en los líquidos que hay dentro de nuestro cuerpo, que van a ser los famosos humores. En cada uno de nosotros vamos a tener estos 4 tipos de líquidos, pero siempre va a sobresalir uno de estos. Tenemos al sanguíneo, que aquí va a ser la sangre que va a predominar y va a ser una persona muy cálida, alegre, comunicativa, optimista, extrovertido. El otro va a ser el flemático, que va a ser una persona muy estable en su vida interior, van a ser tranquilos, no van a perder la compostura y no se involucran en actividades de los demás. El melancólico va a ser muy perfeccionista, analítico, sensible emocionalmente, van a ser introvertidos. Y bueno, su estado de ánimo que predomina aquí va a ser la tristeza. En el colérico vamos a tener que van a ser rápidos, activos, audaces, independientes y muy ambiciosos. ¿Le puedes cambiar la siguiente, por favor? Bueno, ahora tenemos el carácter, que viene del griego y va a significar marca o sello. Vamos a entender que va a ser ese conjunto de rasgos de la personalidad relativamente perdurables que tienen mucha importancia tanto moral y social. O sea, el carácter se va a ir formando a través de etapas del crecimiento. Y las etapas más importantes para que se forme el carácter va a ser la niñez y la adolescencia, o sea, todos esos conjuntos de experiencias, fallas, costumbres, todo eso va a ser la formación de nuestro carácter. Y bueno, aquí existen muchas teorías sobre el carácter, pero todas hablan de que no se va a manifestar totalmente en la infancia, sino que tiene que pasar por fases hasta poder alcanzar su máxima expresión final, que va a ser al final de la etapa de la adolescencia. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí les puse un cuadrito comparativo para que pues no se confundan de qué es temperamento y carácter. El temperamento va a ser como una forma de entender, comprender y sentir. Y bueno, esta va a ser la base de la personalidad y esta va a ser responsable de las emociones frente a algún estímulo externo y este va a ser el que se van a hacer con él. Y el carácter, pues, se va a forjar a través del tiempo, como se los dije, desde la infancia hasta la adolescencia. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la inteligencia. Primero, la inteligencia va a ser un concepto abstracto, no es algo material como tal. Y para llegar a este concepto se ha llegado mediante un proceso de análisis y síntesis de consecuencias. Gardner lo define como que la inteligencia es la capacidad de comprender el entorno y utilizar ese conocimiento para determinar la mejor manera de conseguir unos objetivos concretos. La siguiente, por favor. ¿Me puedes cambiar? Ok, lo que nosotros llamamos inteligencia va a ser un cúmulo donde van a confluir varios elementos que tienen mucho que ver con el aprendizaje, la adaptación a las situaciones nuevas, la forma en la que solucionamos los problemas, los fines y metas que nos trazamos, la capacidad de valoración que tenemos y también la capacidad de autocrítica.
Cada persona se adapta a la realidad de forma distinta y esto es como que cada una tiene una forma de interactuar diferente con el mundo. La inteligencia va a formar o va a englobar las habilidades que esta persona va a poseer para interactuar con el mundo. Un ejemplo de ellas pueden ser el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etcétera. Todas estas habilidades antes mencionadas van a configurar los rasgos de carácter. Algunos ejemplos es como el altruismo, la compasión o la autodisciplina. Y estos nos van a ayudar o van a formar parte de tener una buena adaptación social. Entonces, por lo tanto, la inteligencia es más que nada más habilidades, es como una forma de comportarse, de actuar, una forma de vivir, como, no sé, como al final es más una forma de ser de cada persona. Sobre el estatus y los roles sociales, el estatus y roles son términos más sociológicos. Crench menciona que el estatus es la posición o la situación de un individuo en la jerarquía de un grupo y que en un momento determinado le va a ser respetado. Estos van a ser como un conjunto de consideraciones otorgadas de acuerdo al puesto que desempeña. Estas consideraciones no van a ser por las cualidades o características que él como individuo o como persona posee, sino simplemente por el puesto que desempeña en la jerarquía social. En cuanto a los roles, el rol social o un rol social, igual Crench lo define como la estructura de necesidades, objetivos, creencias, sentimientos, actitudes, valores y conductas en los que los miembros de una comunidad esperan que debe caracterizar al ocupante de una posición. Está muy relacionado con el estatus. En este caso, el rol que la sociedad o que las personas esperan que representemos o que actuemos va acorde al estatus que ocupamos en la sociedad. ¿Sí le puedes cambiar, por favor? Ok. Mencionaban que la personalidad de un individuo está moldeada en gran parte por su estatus y por el rol que desempeña en la sociedad. Todo individuo tiende a encuadrar su personalidad de acuerdo a la posición y el papel que desempeña, es decir, todos como que intentamos actuar o actuamos de acuerdo a la situación en la que nos encontramos. Mencionaba como ejemplo a un ejecutivo que lo que se espera de él es que vista de cierta manera, actúe de cierta manera, que tenga una capacidad económica o que tenga un coche muy lujoso o que tenga chofer o algo así. Es lo que se espera, es el rol que se espera que él desempeñe de acuerdo a su estatus y la personalidad forma parte de ello. O sea, eso influye en su personalidad también. Mencionaba que esto influye en todas las profesiones porque socialmente algunas son consideradas mejores o superiores a otras y de acuerdo al nivel en el que se encuentre la persona se exige una conducta determinada para la posición que ocupa. Mencionaba que esto también puede traer problemas o conflictos a nivel emocional o personal, cuando las características de ese individuo no se acomodan a las exigencias del estatus. Esto puede dar una falsa concepción de la personalidad, que es donde chocan, por así decirlo, la conducta que se le exige a la persona por el cargo que está ocupando y las características internas que él realmente tiene. Bueno, como parte final del estatus y los roles, podemos decir que el rol profesional que una persona representa también está influido por su personalidad. Es decir, aun cuando el rol y el estatus nos exigen un comportamiento, el individuo también aporta partes de las características de su personalidad y eso lo vuelve pues único.
porque cada uno de ellos pues desempeña el papel social que le corresponde, imprimiendo sus características personales. Y ya por último, pues también en el artículo se menciona las características que tiene que tener alguien o que tiene que tener una personalidad madura. Y menciona, bueno, como ya mencionó también mi compañera, la personalidad, pues obviamente se va forjando con la edad y yo creo que, bueno, en el artículo mencionaba que en las etapas en las que más se forja la personalidad o en las que más se adquieren las características de cada personalidad es en la niñez y en la adolescencia. Cuando hablamos ya de una personalidad madura, pues tiene que tener ciertas características, dentro de las cuales se menciona la estabilidad emocional, en la cual pues implica una integración de la personalidad, es decir, integrar los impulsos, las tendencias, nuestras necesidades, nuestras emociones, esto para poder reaccionar o para, pues sí, reaccionar ante los distintos estímulos que se nos presentan, no por los impulsos primitivos, sino ya por elementos bien establecidos de nuestra personalidad, no solo actuar mediante el impulso. El conocimiento de sí mismo, que esto nos dice pues que conocemos nuestras capacidades, nuestras cualidades, nuestros valores, pero también conocemos nuestras deficiencias, nuestras debilidades y en lo que tendemos o la tendencia que tenemos a las acciones dependiendo de las características de nuestra personalidad. La capacidad de autoevaluación también es una característica de la personalidad madura, en la cual el individuo pues tiene la capacidad de juzgar a sí mismo y reconocer cuando está actuando desde el bien o está actuando desde el mal y qué aspectos considera que son positivos y qué aspectos negativos son los que posee. También la capacidad de decisión en la que el individuo sabe o conoce que al tomar decisiones, pues tiene que aceptar las consecuencias de las mismas y tiene que sacrificar motivos por seguir otros. Entonces, esa capacidad de decisión eh, entra en la característica de personalidad madura. También la capacidad de aceptar riesgos y responsabilidades. Obviamente, no solamente emprender las cosas a ciegas, no solamente actuar desde el impulso, sino saber que cuando vamos a aceptar algún riesgo o alguna responsabilidad, pues también aceptamos la responsabilidad que esto conlleva y obviamente pues las consecuencias que esto nos puede traer. Autonomía del yo, también esto implica obviamente cumplir las normas sociales, pero dentro de esto ser libre, no estar dependiendo todo el tiempo del que van a decir y no depender también de lo que la sociedad vea como mal o como bien, sino simplemente ser nosotros mismos. La fuerza de voluntad, que esta va a ser la capacidad para organizar las energías corporales en dirección hacia una meta. Esto es la fuerza de voluntad es lo que nos lleva a lograr objetivos a largo plazo. Y sabiendo que obviamente tiene que ser un trabajo continuo y que en algún momento pues esto nos va a traer alguna recompensa. También la capacidad de convivencia, no, la capacidad de esfuerzo, en la que pues es la voluntad de querer, o sea, continuar esforzándonos para lograr algún objetivo. La capacidad de convivencia en la que tenemos que tener en cuenta también las necesidades de las demás personas, no solamente las necesidades propias, y que las demás personas también tienen derechos y tienen responsabilidades. Y la autenticidad, en donde el hombre maduro adopta valores, normas de vida e ideales que cree mejores para su desarrollo personal y profesional. Y eso sería todo. Bueno, pues espero que todos hayan revisado el artículo porque creo que nos lleva así como muy bien de la mano en los puntos importantes que se tienen que entender de la personalidad. Creo que sus compañeras hicieron una buena extracción de lo más importante. Aquí lo que quiero que les quede como mucho más claro es que la personalidad pues está integrada del temperamento que consta como de las características
características totalmente heredadas, que tienen un estrato más biológico, y el carácter, que es algo como más adquirido, que uno mismo va forjando de acuerdo al contexto, a la historia de vida, ¿no? Y ambas pues van a constituir la personalidad, que son las características de cada individuo que de alguna manera lo van a distinguir de los demás, ¿no? Lo que nos hace únicos, lo que hace nuestra manera de ser, nuestra forma de actuar, y esto ya de tener una personalidad madura, como viene en el artículo, híjole, pues está bien complicado, porque además es una situación aquí dinámica, ¿no? Puede ser que en cierta situación podamos reaccionar de una forma o tener la facilidad de tomar ciertas decisiones o de actuar de determinada forma, pero en otras circunstancias no. Entonces esto es algo dinámico, algo que se va modificando, de acuerdo también a las experiencias y al contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Aquí todos estos factores o todas estas características que se engloban como tal en una personalidad, van a hacer que nosotros de alguna manera seamos funcionales y logremos cumplir nuestros objetivos y tener relaciones interpersonales adecuadas y tener este poder de adaptación a los cambios y pues en sí a la vida, ¿no? Entonces, tiene que existir como un equilibrio entre todas estas características para que, digamos, que está en una cuestión de una personalidad estable o madura. Debe de existir como un equilibrio entre los rasgos que tenemos cada quien. Es como una mezcla, les decía, es como un espectro de características que cada uno tiene. Entonces, supongamos, si ustedes mismos pueden hacer un análisis de cómo es mi forma de ser, cómo es que soy yo. Entonces, por ejemplo, yo diría, bueno, pues yo soy muy aprensiva, ¿no? Soy, me anticipo a las cosas, soy algo insegura, además soy exigente, soy irritable, puedo llegar a ser impulsiva, ¿qué más? Soy cariñosa, detallista, y así, ¿no? Podemos enumerar un sinfín de características que tenemos cada uno de nosotros. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, la situación aquí de la aprehensividad? Soy tan aprensiva que suelo ser sobreprotectora. Entonces, pues no dejo salir a mis hijos, les estoy presionando todo el tiempo que cuiden muchísimo su salud, que no hagan esto porque se van a lastimar, que no hagan el otro porque están corriendo peligro. Me estoy anticipando a todas esas situaciones. Va a llegar un momento en que esa característica en específico me va a empezar a generar un displacer, ya sea a mí o a terceros. Entonces, cuando esto ocurre, cuando ciertas características sobresalen y generan displacer en uno mismo o en los demás, o nos está generando un problema para adaptarnos o para funcionar, entonces ya no estamos hablando solamente de un rasgo de nuestra personalidad, sino ahí es cuando ya se convierte en un trastorno de personalidad. Y bueno, ya las chicas nos habían hablado ya de la clasificación, y eso ya da pie a la siguiente presentación, ¿no? ¿Eso sí quedó claro? Sí. Bueno, veo muchas caritas que me dicen que sí. Entonces, pues, si quieren, empezamos para seguir avanzando con el siguiente tema.
Bueno, buenas tardes a todos. Entonces ahora vamos a empezar con el primer grupo, de los trastornos de personalidad según la clasificación de clúster tipo A. Entonces, como bien lo mencionaron en algún momento mis compañeras la clase pasada, ¿le puedes pasar a la siguiente, por favor? Este grupo se va a caracterizar principalmente porque va a tener a aquellas personas que son o extrañas o muy excéntricas. Entonces tendríamos que son 3 tipos, que es el esquizotípico, el esquizoide y el paranoide. Obviamente van a implicar que estas personas tengan un exceso de la fantasía, la proyección igual va a estar muy presente en este tipo de pacientes, y pues generalmente se va a asociar a cuadros psicóticos o brotes psicóticos que llegan a estresarse, que a esto pues también se le puede conocer como una desorganización cognitiva. Ahora sí, la siguiente, por favor. Entonces vamos a empezar con el primer tipo, que es el esquizotípico. Y bueno, pues, ¿qué van a tener de característica este tipo de personas? Pues van a tener un pensamiento mágico, van a tener ideas extravagantes, es decir, que pues piensan cosas que no se esperan, que son raras, que son poco comunes, y que esto las va a como caracterizar mucho. Además van a tener ideas de referencia. La DSM-5 nos dice que las ideas de referencia son aquellas interpretaciones incorrectas de incidentes casuales y eventos externos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si una persona con este tipo de trastorno, que es el esquizotípico, viera, no sé, un gato negro en la mañana, podría decir que eso significa que en la tarde se va a caer. O que si ve pasar a una persona con un vestido rojo, entonces eso significa que se va a cortar por la tarde. Cosas así, espero que me explique. También tiene ilusiones, que bien la doctora en su momento lo definió, que es cosas que existen, pero la mente de estas personas la cambia por otra. O sea, una mancha por una araña, sombras por monstruos, cosas por el estilo. Y finalmente la desrealización. Esto básicamente va a ser una alteración que va a ser de forma pasajera y pues no van a ver de manera adecuada, es decir, no van a tener una percepción o una experiencia del mundo externo como algo espontáneo, con profundidad o con matices emocionales. Quiere decir que estas personas van a creer que como todo es actuado o como que todo ya está calculado y entran en un mundo raro. Entonces, estos individuos, por todas estas creencias, por todas estas ideas, pensamientos que tienen, los demás los van a percibir como que son extraños, que son raros, poco comunes, y pues la bibliografía ahí mencionaba incluso para los legos. No entendí muy bien la referencia que hacía, pero pues básicamente es que son muy extraños estas personas. En cuanto a la prevalencia, tenemos que aproximadamente el 3% de las personas padecen este tipo de trastorno. Va a aumentar con los antecedentes heredofamiliares, como ya lo hemos visto y también en gemelos cigóticos, es decir, que parecen, también tienden a tener una mayor prevalencia en este tipo de trastorno. Se ha visto que no hay predominio exacto entre un sexo y el otro, pero en las mujeres que tienen síndrome de X frágil pueden ser un poquito más propensas a tener este tipo de trastorno. En cuanto a la psicodinamia, pues básicamente van a tener un pensamiento mágico, como ya lo había mencionado, escisión y aislamiento de afecto, o sea, una división y pues carencia de este afecto. Además de que tienen latencia, pues tienen una incapacidad para conservar cualquier tipo de relación e incluso pueden llegar a actuar de manera equivocada o bueno, sí, equivocada para mantener estas relaciones. En cuanto al diagnóstico, pues básicamente se va a hacer por este tipo de pensamiento tan poco común que tienen los pacientes, por el comportamiento en cuanto a su extravagancia, sus ideas de referencia, entre otras cosas, y también por el aspecto extraño que puede llegar a tener el paciente, justamente porque puede vestirse raro o puede usar ropa extraña, fuera de época, o que no se use la ropa interior por fuera, cosas por el estilo. Y generalmente, como este tipo de pacientes tienen ideas de referencia, justamente que les mencionaba que si ven algo,
lo asocian con otra cosa. Entonces pueden ser supersticiosos por esta misma razón o presumir de que tienen poderes especiales o que son clarividentes por este tipo de ideas. Como ya también lo mencioné, cuando llegan a tener cuadros de estrés, se estresan, perdón, cuando se estresan mucho, pues llegan a tener cuadros de brotes psicóticos, se descompensan y empiezan a manifestar este tipo de síntomas. A veces el diagnóstico para este tipo de pacientes pues suele ser difícil porque se comunican un tanto grotesco, o sea, pueden ser muy cerrados o pueden pensar cosas justo por esta desrealización, entonces cuesta un poquito comunicarse con este tipo de pacientes. Para su diagnóstico diferencial tenemos 3 tipos de trastorno y pues un trastorno mental. Los trastornos de personalidad tenemos al paranoide, al esquizoide y al límite. Entonces, en el paranoide tendríamos que la persona es suspicaz, o sea que es propenso a que sospeche cosas que tiene, o bueno, malas intenciones de otras personas, es decir, que piensan que si se caen en la calle, por ejemplo, la otra persona, en vez de quererlo ayudar a pararse, más bien lo quiere asaltar o le quiere pegar, lo quiere patear, secuestrar, robar, etc. Y por lo tanto tienden a ser reservados, pero no se comportan de manera extraña. Este sería como un punto importante para diferenciarlo del esquizotípico. Con el esquizoide, que pues hasta el nombre se parece, llega a no manifestar una excentricidad particular. En cuanto al trastorno de personalidad límite, aquí va a tener una inestabilidad de sus emociones, a diferencia de los esquizotípicos, que tienden a ser un poquito más aislados, cerrados, y tienen picos justamente, o bueno, esos altos y bajos de las emociones que los hacen impulsivos, que también sería un punto como importante para diferenciarlo. Y finalmente la esquizofrenia, pues en estos pacientes su realidad va a estar alterada, es decir, que van a tener alucinaciones y no solo ilusiones o ideas de referencia o de realización. Para su tratamiento, pues básicamente va a ser con psicoterapia, con antipsicóticos y con antidepresivos. Estos antidepresivos no es para que no se sientan tristes, sino que más bien para calmarlos un poquito, relajarlos y que pues disminuyan esas ideas de referencia que tienen, las ilusiones o algunos otros síntomas que puedan generar los brotes psicóticos. El pronóstico pues es reservado porque incluso hasta un 10% aproximadamente se llega a suicidar o puede desarrollar otro tanto por ciento la esquizofrenia, que pues ya sería un poquito más grave. Es importante que durante la psicoterapia no se ridiculice o se tenga un escepticismo hacia lo que la persona cree, porque usualmente por estas ideas de referencia que suelen tener, practican cultos o tienen prácticas religiosas que son extrañas, incluso pueden llegar hasta el ocultismo. Entonces, este punto es importante durante la psicoterapia. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda o algún comentario que quiera añadir, doctora, para pasar al esquizoide. Bueno, nada más puntualizar sobre todo, en esencia, pues estos trastornos de personalidad, pues por algo están en un clúster englobados porque son similares, pero tienen diferencias muy específicas, ¿no? Entonces, como para que les quede así como muy, muy grabado, el esquizotípico va a ser como el más excéntrico de los 3 trastornos. Va a ser demasiado exótico hasta cierto punto. Pueden imaginárselo como alguien que considera tener ciertas capacidades como quizás sobrenaturales, como poder leer la mano, como todos. Recuerdo que tuve un maestro que nos decía, cuando piensen en un esquizotípico, imagínense en estos lugares esotéricos, ¿no?
van a ser estas personas que, no sé, pueden llegar vistiendo con un turbante o con una túnica porque son parte de una religión extraña o de una secta, o que practican cierto culto raro, o que tienen creencias como espirituales, espiritistas, y que creen en el tarot y en la lectura de mano y todo este tipo de cosas como muy extrañas, ¿no? Pero que a la vez hace que sean muy interpretativos. Entonces, suelen tener dificultades con la interacción social, ¿sí? Pero a la vez, sobre todo por la cuestión de que son muy interpretativas, pues sí pueden en determinado momento, ante situaciones de estrés, pues ya presentar brotes psicóticos, ¿no? Y en algún momento, pues sí pueden llegar a padecer esquizofrenia. Entonces, nada más como puntualizar, que es como el trastorno que es como más excéntrico y que tiene, lo que destaca, pues son sus creencias más místicas, ¿no? O el pensamiento mágico, ¿vale? Eso es como lo más claro que se me ocurre manejar del esquizotípico. Pues continuamos. Gracias, doctora. Ok, bueno, entonces pasaríamos al esquizoide. En pues básicamente los pacientes van a ser percibidos como introvertidos, o sea que se encierran a sí mismos y pues no suelen manifestar sus sentimientos o sus pensamientos. Son excéntricos, pero no tanto como el esquizotípico, como bien ya lo mencionó la doctora, y pues se suelen caracterizar por este mismo introversión, que son de una vida solitaria o que tienen falta de interés por interactuar con otros. En cuanto a su prevalencia, tenemos que va a ser un poquito más alta que isotípico, ya que va a ser de un 7.5% aproximadamente esta prevalencia. Va a aumentar igual con los antecedentes heredofamiliares de personas que tengan este tipo de trastorno, o incluso el esquizotípico también juega un rol de algún factor de riesgo. En a diferencia del anterior, sí se ve que hay un predominio en el sexo masculino a diferencia del femenino, con una relación aproximada de 2:1. Para su etiología, tenemos que, pues igual, la genética juega un rol importante aquí, pero también aquellas familias en las que el hijo, o bueno, la hija, se haya desarrollado en un entorno violento, en donde sus papás tendían a pelearse o agredirse entre sí mismos, y esto hasta cierto punto le obligaba a que se encerrara o se aislara mucho de su familia para protegerse de la agresión. Y justamente esta es la psicodinamia que tiene este trastorno de personalidad, porque crecen con esa idea y tienen la necesidad de reprimirse para defenderse contra esas posibles agresiones que podría darle la sociedad. Además de esto, pues va a estar marcada la inhibición social de manera general. Ya por Ok, ¿sí se puede ver la presentación de nuevo? Está cargando. Ya está cargando. Creo que ya se ve, no estoy segura. Sí, ya. Gracias. Ya está. Gracias. Ok, para continuar con el diagnóstico de este trastorno esquizoide, como ya mencionó Eunice, son personas o pacientes que en su mayoría del tiempo prefieren estar solos. No es como que estén solos porque, pues,
se aíslen o los aíslen, sino que ellos solitos prefieren la soledad. Entonces, tanto el DSM como el Kaplan nos van a marcar dos aspectos característicos de este trastorno, que son los que les pongo en este cuadrito: la desconexión social y el afecto restringido. Esto pues está ligado al disgusto por las relaciones, ya sea incluso con los amigos, con las parejas e incluso con su propia familia. Como les mencionaba, son personas que prefieren la soledad e incluso trabajos o ya sea el ambiente laboral o incluso escolar de manera de manera individual. Y bueno, debido a este afecto restringido, también se puede considerar que estas personas van a presentar asexualidad debido a la falta de interés de relacionarse con los demás. La falta de atención a las reacciones de los demás, por lo mismo de que no están acostumbrados a la convivencia, pues no tienen como esa atención hacia las emociones y la forma de desenvolverse con el resto ni del resto hacia ellos mismos. Y bueno, la apatía emocional que pues va ligado a todo esto. Dentro del diagnóstico diferencial para este trastorno, vamos a encontrar otros 3 trastornos de la personalidad y pues propiamente la esquizofrenia. Para comenzar con el trastorno paranoide, bueno, en este existe relación con las demás personas y puede existir un comportamiento agresivo debido a pues las sospechas que tiene la persona de que le harán daño. Y bueno, el mecanismo de proyección de sus sentimientos hacia los demás. El trastorno esquizotípico, como ya nos mencionó Eunice, pues son de una conducta extraña, excéntrica, y bueno, generalmente está asociado a la herencia de la esquizofrenia, a los antecedentes de familiares con esquizofrenia. En cuanto al tratamiento, el trastorno evasivo, ocurre que hay aislamiento, pero en este sí existe un deseo de relacionarse con los demás, a diferencia del esquizoide. El esquizoide no quiere relacionarse, mientras que el evasivo sí, pero no puede hacerlo. Y bueno, ya propiamente con la esquizofrenia, pues es un trastorno del pensamiento en el que ya ocurren delirios y alucinaciones. Para su tratamiento y su pronóstico. Bueno, en su pronóstico y evolución se dice que inicia principalmente en la primera infancia, como ya nos mencionó Eunice. Generalmente se presenta en personas que han sufrido de algún tipo de abuso o violencia pues infantil principalmente. Sin embargo, no es un trastorno que se mantenga de por vida. Bueno, y en caso de mantenerse y complicarse, se puede evolucionar a un trastorno delirante, a esquizofrenia, a psicosis, o los pacientes pueden caer en depresión. En cuanto al tratamiento, vamos a encontrar que es psicológico. Y bueno, para la psicoterapia, en un inicio van a ser pacientes o personas introspectivas, sus sentimientos, de su confianza, como hemos hablado, la relación médico-paciente es lo que va a favorecer que estos pacientes se suelten a hablar contigo. Y bueno, otro punto importante sería la terapia grupal. Si bien son personas que no les gusta relacionarse, la terapia grupal, digamos que es una controversia, debido a que en un inicio pues tampoco les va a parecer. Sin embargo, posteriormente a estas sesiones, pues sus compañeros pueden ser los únicos contactos sociales que va a tener este paciente, por lo tanto como que van a empezar a aceptarlos. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, pues vamos a encontrar que podemos utilizar antipsicóticos, antidepresivos o psicotrópicos, pues únicamente con la finalidad de modular su estado pues emocional. No sé si tengan alguna pregunta o continuamos con el paranoide. Oye, ¿dijiste que la esquizofrenia la tomabas como diagnóstico diferencial o también como parte de el curso de la misma en el cual vamos a encontrar este trastorno? Es un diagnóstico diferencial. Sin embargo, estos pacientes, si se complican o continúan a una esquizofrenia. O sea, los pacientes con trastornos de la personalidad clúster A van a tener un riesgo aumentado para padecer esquizofrenia. Y en el caso del esquizoide, aquí lo que más caracteriza a este trastorno va a ser la cuestión de
la dificultad. Bueno, no es dificultad, aquí hay como una pobre necesidad o no requiere una interacción social. Es un paciente que no es que no le interesa, en realidad, no le interesa la convivencia social o tener ningún tipo de relación. Incluso le suele ser incómodo o molesta hasta la convivencia con su propia familia, ¿no? Entonces son personas muy reservadas, solitarias y con cierta rigidez cognitiva, ¿no? Que suelen ser como muy muy parcos, muy concretos en su actuar, por decirlo así. Recuerdo un paciente que vi en la consulta, es un hombre, cuando yo lo vi, de unos 33 años, y lo mandaban por supuesta depresión, ¿no? Pero ya había sido evaluado en muchos otros lugares por psiquiatría, había sido visto en el FRAI y sido visto en el Instituto Nacional de Psiquiatría, y lo habían diagnosticado como esquizofrenia. Sin embargo, él no tenía alteraciones primarias del pensamiento. Las alteraciones primarias del pensamiento son, por ejemplo, el robo, transmisión del pensamiento. Cuando dicen, bueno, es que yo creo que las personas tienen la capacidad de robarme mis pensamientos, o siento que me están comunicando cosas, o insertando ideas a través de las ondas de radio, por ejemplo, o que a través de los celulares me están dictando cómo actuar. Esas son las alteraciones primarias del pensamiento, y en este tipo de trastornos eso no existe, esas alteraciones no las hay. Esas son características y típicas de la esquizofrenia. A veces se piensa en la esquizofrenia y lo que primero se les viene a la mente son las alucinaciones auditivas, las voces y la cuestión de las alucinaciones visuales, pero en realidad eso no es lo más característico de la esquizofrenia. Eso es en realidad lo característico de una psicosis, ¿no? En general. Pero de la esquizofrenia, digamos que lo más característico tendría que ser las alteraciones primarias del pensamiento, el aislamiento, ¿no? Y la apatía. En el paciente esquizoide, lo más relevante es este aislamiento, pero que es porque no le interesa ningún tipo de contacto con otras personas. Entonces, este paciente había sido mal diagnosticado como esquizofrenia. Ahora, el nivel de funcionalidad entre un paciente con esquizofrenia y un paciente esquizoide es muy diferente. Este paciente era completamente funcional. Él trabajaba, pero trabajaba en una fábrica, en un almacén. Entonces, él no tenía la necesidad de tener ningún tipo de contacto más que con su jefe, ¿no? Entonces, era muy limitado el contacto. Él hacía como un tipo de inventario, entonces llegaba, contaba cosas y ya, entregaba sus reportes y se acabó. No había esa necesidad de interacción social. Bueno, él evitaba inclusive ir al comedor o pasar a los vestidores de la fábrica. Simplemente se levantaba, iba a trabajar, regresaba a su casa y vivía aún con sus papás. Pero lo que recuerdo mucho es que tenían una tienda, sus papás, una tienda de abarrotes, ¿no? Y él era como muy, por decirlo así, egoísta o en cuanto a sus cosas, en cuanto a su dinero. Le decía, este dinero es mío, ¿no? Y como ahí está la tienda, pues yo puedo tomar lo que yo quiera, ¿no? Y llegó un momento en que sus papás le dijeron, no, a ver, la tienda es un negocio y tienes que pagarlo porque además tú estás siendo económicamente activo. Y eso le disgustaba aún más, ¿no? El que le pusieran como límites, porque él, para empezar, le disgustaba tan solo que se dirigieran a él y que lo integraran. No podía integrarse como parte de la familia. No sentía ningún tipo de afecto o empatía por sus papás. O sea, si su mamá se enfermaba, pues a él no le preocupaba ni se interesaba en ayudar o en
ser parte del sistema como tal familiar. Jamás había tenido una pareja, no tenía amigos, y él consultó porque quería saber realmente si él tenía esquizofrenia, como se lo habían dicho en otros lugares, ¿no? Y en realidad no, o sea, él era funcional, sin embargo, él tenía un trastorno esquizoide de la personalidad, o sea, era una persona completamente solitaria, completamente desinteresada en algún tipo de afecto, pero funcionaba así. Entonces, únicamente lo que sí se intentó con él fue tratar de orientarlo. Lo que sí tenía eran alteraciones en el patrón de sueño y era muy irritable, entonces en ese aspecto sí se le tuvo que dar antidepresivo para disminuir su irritabilidad, porque eso sí le empezaba a generar problemas en el entorno familiar. Y se trabajó en conjunto con psicología para intentar que pudiera tener un poco más de interacción social. Tratamos de, por ejemplo, motivarlo a que se ejercitara, que fuera a un gimnasio, que realizara algún otro tipo de actividad extra a solamente ir de la casa a su trabajo. Pero no sé si quedó un poquito más claro la diferencia entre un trastorno de personalidad y lo que sí sería una esquizofrenia, que es un trastorno ya mental más grave y en el que la repercusión funcional es muchísimo mayor. Sí, doctora, quedó claro. Sí, doctora, gracias. Ok, bueno, pues entonces continuamos, Brenda, por favor. Ok, bueno, para finalizar con el clúster A tenemos el trastorno paranoide, que si bien ya hemos mencionado un poquito entre los diagnósticos diferenciales, pues bueno, aquí se los traigo, se los presento, que son pacientes que van a tener una gran suspicacia y desconfianza hacia los demás. Esto quiere decir que van a tener constantes pensamientos malévolos hacia su persona, es decir, que el resto de los demás les van a hacer daño, pero esto algo que es muy importante es que no tienen una base o tienen muy poco fundamento. Simplemente lo sospechan o, no sé, alguien lo vio feo y pues ya le va a hacer algo. Principalmente vamos a tener que pues este trastorno puede estar presente en personas que son intolerantes, buscadores de problemas o incluso celosas. Bueno, como sabemos, las personas celosas tienden a que si ya sonó el teléfono de su pareja, pues ¿quién te está escribiendo? ¿Quién te está llamando? Entonces tienen esta sospecha de que pues la lealtad, la confianza y pues el constante pensamiento de engaño de su pareja pues también los tienen un tanto de manera hostil, se pueden encontrar irritables, enojados todo el tiempo o hipersensibles, ya que pues son personas que también, aparte de esta sensibilidad, tienen una tendencia alta al enojo y a la negación. Ay, creo que se trabó. ¿Quieres que te ayude, Brenda? Creo que ya no sé si se puede ver la pantalla o algo. Tiene la misma diapositiva. Ay, es que no lo puedo quitar. Permítanme tantito.
No sé si ya me puedan escuchar, tuve que cambiarme mi teléfono. Sí, ya, Brenda. Sí, Brenda. Ok, gracias. Bueno, para continuar con este trastorno vamos a encontrar que su prevalencia va a ser del 0.5 al 2.5 de nuestra población. Y bueno, se dice que va a aumentar en pacientes hospitalizados de un 10 a un 30% y en pacientes ambulatorios de un 10 al 10%. Pero pues esto también está determinado por el entorno que vive cada persona. Y de igual manera se encuentra mayor prevalencia en los hombres en la edad adulta. Sin embargo, pues esto no nos exenta a nosotras como mujeres. Y bueno, como les menciono, los entornos pues es muy importante debido a pues el entorno social, familiar, laboral que se vive entre cada uno de nosotros. Su etiología, de igual manera, va a haber un componente genético que está ligado a estos pacientes y bueno, se dice que también puede ser un trastorno que está pues ligado a la herencia de la esquizofrenia o al trastorno delirante, así como de igual manera a los antecedentes de abuso. Mientras que su psicodinamia va a presentar tres mecanismos de defensa principalmente, que es la proyección, que es cuando esta persona le va a atribuir a los demás pues lo que le ocurre, la negación en la que no aceptan lo que está pasando y la racionalización en la que va a justificar pues lo que él hace pues porque sospecha que todo el mundo le va a hacer daño, entonces él piensa que como está inseguro, pues él no tiene ningún tipo de problema. Ok, en esta parte es sobre el diagnóstico. Como les mencionaba, son pacientes que van a tener una sospecha continua a que algo o alguien les va a hacer daño. Y pues recalcar que no hay bases o fundamentos suficientes para esto, por lo que estos pacientes pues se van a caracterizar por ser escépticos y con mucha suspicacia hacia los demás, van a cuestionar todo, pues todas sus relaciones en cuanto a la lealtad, no importa si es su familia, su amigo, su pareja, pues siempre tienen la sospecha y la creencia continua que alguien les va a hacer daño, los van a engañar, les van a ser infieles o que incluso las personas únicamente los utilizan para llegar a un fin y pues que los quieren dañar continuamente. Y pues como les mencionaba, tienden a ser unas personas un tanto agresivas, ya que pues estos pensamientos continuos les provocan estar en modo defensivo pues constantemente. Cuando estos pensamientos se agravan, pues este modo defensivo se puede transformar a un modo ofensivo, pues como método de defensa también. Y bueno, su diagnóstico diferencial, de igual manera vamos a encontrar 4 puntos. El primero es un trastorno delirante, pues como su nombre indica va a haber delirios fijos, cosa que en el paranoide pues no es así. La esquizofrenia paranoide va a estar acompañada de alucinaciones y trastornos del pensamiento de manera formal y pues constante. Otros tres que están en conjunto es el trastorno límite, antisocial y esquizoide, en el que se muestra una inestabilidad e intensidad de las emociones, así como impulsividad. Y otro muy importante es el abuso de sustancias, ya que este abuso de sustancias, ya sea pues incluso alcohol o droga, puede darnos los rasgos paranoides. Y por último, su tratamiento y pronóstico. En cuanto a su pronóstico, se dice que pues generalmente es un trastorno de por vida, pero que pues de igual manera puede ser controlable o puede pues también pues con constante trabajo puede ir disminuyendo. Puede estar acompañado también de esquizofrenia y bueno, este va a generar problemas frecuentes, como les menciono, en sus diversos tipos de relaciones, principalmente pues en las laborales o en las de pareja. En cuanto al tratamiento psicológico, lo ideal es una psicoterapia individual, por lo mismo de que pues creen que todo mundo les hace daño, pues una psicoterapia en grupo no es de elección. Incluso en un inicio, estos pacientes pues también puede que no tengan
la confianza o que tengan esa sospecha que su mismo terapeuta, su médico, pues les puede hacer daño o que en lugar de ayudarles, pues los va a perjudicar. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, podemos utilizar ansiolíticos únicamente pues para modular este estado de ánimo y sus cambios constantes en cuanto a la agresividad. Sin embargo, si esto no es suficiente, podemos recurrir a los antipsicóticos, pero como les menciono, únicamente en casos necesarios. Y eso sería todo. Ok, pues el paranoide es el clásico personaje conflictivo, ¿no? Esta persona va a ser sumamente suspicaz, como bien nos dijo Brenda, pero a un grado exagerado, ¿no? Este paciente va a estar pensando todo el tiempo que las personas están en su contra. E incluso le pueden llamar el litigante o algo así, porque buscan como el siempre estar a la defensiva y siempre están argumentando y justificando su actuar en torno a lo que los demás hacen, ¿no? Por ejemplo, es el clásico vecino que demanda a su vecino porque pone su auto en frente de su banqueta, ¿no? Y seguramente pone su auto en frente de su banqueta porque cuando él esté enfermo, no pueda salir de manera rápida para llegar a tiempo al hospital y de esta manera, pues, puede empeorar su salud, ¿no? O sea, hay una razón malévola en cualquier acción de los demás para con él. Entonces, es un paciente que constantemente demanda a otros, a sus familiares, mete quejas en el trabajo, está sufriendo de acoso, lo tratan mal. Es una persona que regularmente genera mucho conflicto en sus relaciones interpersonales, ¿no? Es muy irritable y suele ser agresivo. Es un paciente muy a la defensiva regularmente, ¿no? Entonces, también existe un riesgo aumentado de padecer esquizofrenia, pero son pacientes que pueden ser funcionales, tener pareja, trabajo y demás, suelen ser muy normativos. O sea, yo no piso el paso peatonal, porque si lo piso seguramente me van a poner una multa, porque para eso lo hace el gobierno, ¿no? Pone esto para que uno lo pise y entonces te multe. Y lo hacen con un afán doloso, ¿no? Para atacarte. Entonces, el paranoide es como muy quejoso, muy suspicaz, y que siempre está a la defensiva, ¿no? Para que les quede así como más claro. Y pues espero que hayan quedado claros este clúster A. Y la próxima clase, yo creo que empezamos, les voy a poner un caso clínico para que veamos si podemos distinguir uno del otro y por qué se distingue, ¿sale? De estos trastornos. Y pues la actividad, nada más un resumen pequeño de la cuestión de cada uno de estos trastornos, ¿no? Lo que comprendieron, no quiero que me pongan la lista de los criterios diagnósticos, sino cómo consideran que es un paciente esquizoide o lo que se les quedó, que es un paciente esquizoide, un paranoide y un esquizotípico, ¿vale? ¿Alguna duda? Bien, doctora. Disculpe, Doc, ¿puede ser a mano Sí. o a computadora o cómo? Puede ser a mano, en computadora, como ustedes quieran, ¿sale? ¿Podríamos hacer un cuadro comparativo, por ejemplo? Claro que Y sí. ya al final solo poner como un resumen de cuando sea así, 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 hay que pensar en esto, ¿no? Ok. Sí. Gracias, ¿Sale? doctora. Bueno, entonces nos vemos el lunes, ¿vale? ¿Para cuándo es esto, Doc? En el transcurso de aquí al próximo jueves. Vale. Vale. Muchas gracias, Ok. doctora. Gracias, doctora. doctora. Gracias. Ah, chido.